Bienvenido a Mente Zen. Hay una inquietud que aparece sin ser invitada, una sensación sutil que se instala en tu interior y no siempre sabes de dónde viene. No es necesariamente un problema visible ni una situación concreta, es algo más silencioso, más profundo. Es como si una parte de tu mente nunca descansara del todo, como si siempre estuviera anticipando, pensando, calculando, esperando algo que aún no ocurre. A veces despiertas y ya está ahí. Otras veces surge en medio del día, cuando todo parece estar en calma. No tiene lógica clara, no sigue reglas evidentes. Simplemente se manifiesta. Y cuando lo hace, se apodera de tu atención, de tu energía, de tu paz. Intentas alejarte, buscas distraerte, llenar tu tiempo, ignorarlo, convencerte de que no es real. Pero cuanto más lo evitas, más presente se vuelve, porque esa inquietud no desaparece cuando la rechazas, se fortalece cuando no la comprendes. Hoy vas a escuchar enseñanzas que no nacieron en la prisa del mundo moderno, sino en el silencio profundo de quienes dedicaron su vida a observar la mente hace más de 2500 años. Enseñanzas que surgieron en la era de Buda sobre la práctica de la contemplación y que siguen siendo igual de poderosas hoy. Quédate hasta la última enseñanza, porque ahí descubrirás una comprensión que puede cambiar por completo la forma en la que experimentas lo que hoy llamas ansiedad. Antes de continuar, si este video describe lo que sientes en tu interior, te invito a suscribirte y acompañarme en este camino zen. Además, siéntete libre de compartir un poco de tu historia en los comentarios. Me interesa conocerte. A veces reconocerlo es el primer paso para soltarlo. Ahora detente un instante, respira sin prisa y escucha con atención. Lo primero que necesitas comprender es esto: esa inquietud que sientes no es tu enemiga. No es algo que debas eliminar a la fuerza. Es una señal, una manifestación de tu mente reaccionando ante pensamientos que interpreta como amenazas. Aunque nada esté ocurriendo afuera, aunque el momento sea tranquilo, la mente puede proyectarse hacia adelante y crear escenarios que parecen reales y el cuerpo responde como si lo fueran. Pero así como esa sensación nace en la mente, también puede transformarse desde ahí. No se trata de luchar contra ella, se trata de entenderla, observarla y trascenderla. Comenzamos con la primera enseñanza. Esta primera enseñanza apunta hacia algo que casi nadie practica, pero que transforma por completo la relación con la ansiedad: aprender a observar sin intervenir. Desde pequeños se nos enseña a reaccionar, a corregir, a controlar lo que sentimos, pero en ese intento constante de cambiar lo que ocurre dentro de nosotros terminamos alimentándolo sin darnos cuenta. Cuando surge un pensamiento inquietante, lo primero que haces es querer eliminarlo. Cuando aparece una sensación incómoda, buscas distraerte o escapar. Ese impulso automático de intervenir es lo que mantiene activa la ansiedad. No es el pensamiento en sí lo que te atrapa, sino la lucha constante contra él. Un monje zen entrena su mente para hacer lo opuesto. No interrumpe el pensamiento, no lo juzga, no lo empuja fuera. Simplemente lo observa, como si estuviera sentado a la orilla de un río viendo pasar hojas sobre el agua. Cada pensamiento es una hoja. Algunas pasan rápido, otras parecen quedarse más tiempo, pero ninguna se detiene para siempre. Al observar sin intervenir, comienzas a notar algo importante: los pensamientos no tienen estabilidad propia. Aparecen, cambian y desaparecen por sí solos. La ansiedad necesita de tu participación para sostenerse. Necesita que la analices, que la cuestiones, que la resistas. Sin esa participación, pierde fuerza. Esto no significa ignorar lo que sientes. Significa permitirlo sin reaccionar. Sentir la incomodidad sin apresurarte a cambiarla. Escuchar el ruido mental sin seguirlo es un acto de presencia profunda. Al principio, la mente insistirá:
querrá arrastrarte de nuevo al hábito de intervenir, pero cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, debilitas ese patrón. Poco a poco se abre un espacio entre tú y lo que ocurre en tu mente. Y en ese espacio, la ansiedad deja de dominarte. El aprendizaje es claro, no necesitas controlar tu mente para encontrar paz. Necesitas dejar de interferir en su movimiento natural. Cuando observas sin intervenir, descubres que la calma no se construye. Ya estaba ahí, esperando a que dejaras de agitarla. La segunda enseñanza llega en forma de historia, y si la escuchas con verdadera atención, puede revelar algo que has estado pasando por alto dentro de ti. En un monasterio rodeado de montañas, un discípulo se acercó a su maestro con el rostro cansado y la mirada inquieta. Había pasado días intentando calmar su mente, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte se volvía su ansiedad. Maestro, dijo, mi mente no descansa. Intento controlarla, pero se vuelve más intensa. ¿Qué estoy haciendo mal? El maestro no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó una cuerda y se la mostró. Ven conmigo. Caminaron hasta un árbol. El maestro ató la cuerda a una rama y comenzó a tensarla con fuerza. Observa, dijo. La cuerda vibraba, rígida, forzada al límite. Así es como tratas tu mente, continuó. La estás tensando con cada intento de controlarla. El discípulo frunció el ceño. Pero si no la controlo, se desborda. El maestro soltó un poco la cuerda. Esta dejó de vibrar, pero seguía firme. Ahora mira esto. Aflojó completamente la cuerda. Esta cayó sin forma, sin dirección. Si la sueltas demasiado, pierdes presencia. Si la tensas demasiado, generas tensión. Ninguno de los extremos trae equilibrio. El discípulo guardó silencio. El maestro ajustó la cuerda nuevamente, dejándola firme pero sin tensión excesiva. Aquí está el punto, dijo con calma. Ni forzar ni abandonar, solo sostener con atención. El viento comenzó a moverse entre los árboles y la cuerda, ahora equilibrada, apenas se movía. Tu ansiedad nace cuando intentas dominar tu mente o cuando la dejas sin dirección. Pero la paz aparece cuando aprendes a sostenerla sin violencia. El discípulo observó la cuerda por un largo momento. Por primera vez no sintió la necesidad de cambiar nada. El aprendizaje es este, no necesitas luchar contra tu mente ni rendirte ante ella. La ansiedad desaparece cuando dejas de tensar cada pensamiento. Y aprendes a mantener una atención serena, firme, pero sin esfuerzo. En ese equilibrio, la mente deja de resistirse y comienza a aquietarse por sí sola. La siguiente enseñanza señala algo que la mente suele ignorar: el único lugar donde la ansiedad no puede sostenerse es el ahora. La mente viaja constantemente hacia lo que aún no ha ocurrido, construyendo escenarios, anticipando resultados, creando preocupaciones que no existen fuera de sus propios pensamientos. Desde ahí nace la inquietud, no del momento que estás viviendo, sino de los momentos que imaginas. Te adelantas a conversaciones que no han sucedido, a problemas que no están presentes, a futuros que solo existen como ideas. Y mientras tu mente habita en ese espacio incierto, tu cuerpo reacciona como si todo fuera real. Un monje zen entrena su atención para regresar una y otra vez a lo único que verdaderamente existe, este instante. No como una idea, sino como una experiencia directa. El aire entrando y saliendo, el sonido más cercano, la sensación del cuerpo en quietud. Nada más. Cuando permaneces en el presente algo cambia de inmediato. No hay amenaza aquí, no hay nada que resolver en este preciso momento. La ansiedad no puede sostenerse sin proyecciones, sin historias sobre lo que podría pasar, pero la mente insistirá en llevarte lejos.
Ese es su hábito, y cada vez que lo haga el entrenamiento consiste en regresar sin lucha, no con frustración, no con esfuerzo excesivo, sino con una atención suave pero constante. Regresar a la hora no es escapar del futuro, es dejar de vivir atrapado en él. Poco a poco comienzas a notar que muchos de los pensamientos que te inquietaban no tenían base en la realidad presente, eran anticipaciones, interpretaciones, posibilidades, y al no alimentarlas pierden su intensidad. La práctica no consiste en detener la mente, sino en dejar de seguirla hacia donde genera ansiedad. El aprendizaje es este: el momento presente es suficiente porque es lo único que es real. Cuando permaneces en él, la necesidad de anticipar desaparece, y con ella la ansiedad que dependía de un futuro inexistente. En la presencia, la mente se aquieta y la paz deja de ser algo lejano. En esta enseñanza se revela una de las raíces más silenciosas de la ansiedad, el apego a lo que por naturaleza está destinado a cambiar. La mente busca seguridad en lo permanente, intenta sostener sensaciones, momentos, personas o estados internos como si pudieran quedarse intactos. Pero todo lo que existe, todo se transforma, incluso aquello que deseas conservar. Cuando te aferras a lo que cambia, aparece el miedo. Miedo a perder, a que algo termine, a que lo que hoy te da calma, deje de hacerlo. Y ese miedo no surge del cambio en sí, sino de la resistencia a aceptarlo. Un monje zen contempla el cambio sin oponerse. Observa cómo el día se convierte en noche, cómo el sonido aparece y desaparece, cómo los pensamientos surgen y se disuelven. No intenta detener ese flujo porque comprende que la vida no se sostiene en lo fijo, sino en el movimiento. La ansiedad crece cuando deseas que algo permanezca igual. Cuando quieres que una emoción agradable no termine, o que una situación difícil desaparezca de inmediato, esa tensión entre lo que es y lo que deseas que sea genera conflicto interno. Pero cuando comienzas a ver el cambio como una ley natural, algo empieza a relajarse en tu interior. Ya no necesitas retener lo que se va ni rechazar lo que llega. Todo forma parte del mismo proceso. Incluso la ansiedad, cuando aparece, también cambia. No es constante, no es sólida. Tiene un inicio, una intensidad y un final. Pero al resistirla, la prolongas. Al aferrarte a la idea de que no debería estar ahí, le das más presencia. Permitir el cambio no es rendirse, es dejar de luchar contra lo inevitable. Poco a poco, la mente deja de buscar control en lo incontrolable, y en ese soltar se abre un espacio de mayor ligereza. Ya no cargas con la necesidad de que todo sea diferente, ni con el temor de que algo cambie. El aprendizaje es este: la ansiedad pierde su fuerza cuando dejas de aferrarte a lo que no puede permanecer. Al aceptar el cambio como parte esencial de la experiencia, descubres que no necesitas controlar nada para estar en paz. Todo pasa, y tú puedes permanecer en calma dentro de ese movimiento. La enseñanza que sigue apunta a un error muy común: creer que la paz es algo que debe alcanzarse a través del esfuerzo. La mente, acostumbrada a resolver, intenta aplicar la misma lógica al silencio interior. Quiere encontrarlo, construirlo, forzarlo, pero en ese intento constante lo único que hace es generar más ruido. Buscas dejar de pensar y terminas pensando más. Intentas calmarte y aparece frustración cuando no lo logras. Quieres silencio, pero lo persigues con una mente inquieta. Ese es el origen del conflicto: tratar de producir algo que solo aparece cuando dejas de intervenir. Un monje zen no lucha por silenciar su mente. Comprende que el silencio no es la ausencia total de pensamientos, sino la ausencia de resistencia hacia ellos. El ruido mental no desaparece porque lo empujes fuera, desaparece cuando dejas de alimentarlo. Cada pensamiento al que te aferras, cada emoción que intentas rechazar, cada intento de controlar lo que ocurre dentro de ti añade una capa más de agitación.
Pero cuando permites que todo esté como está, sin modificarlo, sin juzgarlo, algo comienza a cambiar de forma natural. No se trata de hacer nada especial, se trata de dejar de hacer lo innecesario. Imagina un lago que ha sido agitado durante mucho tiempo. Si sigues moviendo el agua para que se calme, nunca lo logrará. Pero si simplemente dejas de tocarlo, la superficie comienza a aquietarse por sí sola. Ese mismo principio vive en tu mente. Permitir el silencio es confiar en que no necesitas forzar la calma, es soltar la urgencia de cambiar tu estado interno en cada momento, es observar el ruido sin convertirlo en un problema. Poco a poco, el espacio entre los pensamientos se hace más amplio. La necesidad de reaccionar disminuye. Y sin darte cuenta, el silencio empieza a aparecer, no como algo que creaste, sino como algo que siempre estuvo ahí. El aprendizaje es este: la ansiedad se disuelve cuando dejas de resistirte a tu experiencia interna. El silencio no es una meta, es una consecuencia. Cuando permites que la mente sea como es, sin interferencia, descubres que la calma surge por sí sola, sin esfuerzo, sin lucha, sin imposición. La enseñanza que ahora se abre ante ti revela algo simple pero profundamente transformador: siempre hay un lugar al que puedes regresar, y ese lugar está en tu respiración. No importa cuán agitada esté tu mente ni cuán intensa sea la ansiedad, la respiración permanece constante, silenciosa, disponible. La mente puede perderse en pensamientos, en recuerdos, en proyecciones. Puede llevarte lejos del momento presente en cuestión de segundos, pero la respiración nunca abandona el ahora. Cada inhalación ocurre aquí. Cada exhalación también. Un monje zen entrena su atención para volver a ese ritmo natural, no como una técnica forzada, sino como un regreso consciente. Cuando la ansiedad aparece, no intenta resolverla de inmediato, no analiza cada pensamiento. En lugar de eso, dirige suavemente su atención a la respiración. Siente el aire entrar, siente el aire salir, sin modificarlo, sin apresurarlo, sin hacerlo perfecto. En ese acto simple, algo comienza a cambiar. El cuerpo, que estaba en estado de alerta, empieza a relajarse. El ritmo interno se desacelera. Y la mente, al no ser alimentada por más pensamientos, pierde intensidad. La ansiedad necesita velocidad, necesita movimiento constante. La respiración consciente interrumpe ese impulso. Es como anclarte en medio de una corriente. Todo puede seguir moviéndose alrededor, pero tú ya no eres arrastrado. Al principio, la mente se distraerá, se irá una y otra vez, pero el entrenamiento no consiste en evitar la distracción, sino en regresar cada vez que ocurra, sin juicio, sin frustración, solo regresar. Poco a poco, la respiración deja de ser algo automático y se convierte en un refugio real. Un espacio donde puedes descansar sin depender de nada externo, un punto de estabilidad en medio de cualquier experiencia. Y en ese refugio descubres que no necesitas escapar de lo que sientes. El aprendizaje es este: la respiración es un ancla que siempre está disponible. Cuando vuelves a ella con atención, rompes el ciclo de la ansiedad y regresas al presente. No necesitas controlar tu mente, solo necesitas un lugar al cual volver, y ese lugar siempre ha estado contigo. Te encuentras ahora ante la enseñanza final, aquella que sostiene a todas las anteriores y que tiene el poder de transformar por completo tu experiencia interna, dejar de identificarte con tu mente. Durante mucho tiempo has creído que eres lo que piensas, que cada pensamiento define quién eres, que cada emoción te pertenece. Pero esa creencia es el origen más profundo de la ansiedad. La mente produce pensamientos de manera constante. Algunos son útiles, otros neutros, y muchos surgen sin intención ni dirección clara. Sin embargo, cuando aparece un pensamiento inquietante, lo tomas como propio, lo interpretas como una verdad,
y en ese momento la ansiedad comienza a crecer. Un monje zen observa la mente como quien contempla un paisaje. Los pensamientos son movimientos dentro de ese espacio, pero no son el espacio en sí. No se aferra a ellos, no los convierte en identidad, solo los reconoce como lo que son, eventos pasajeros. Cuando dices estoy ansioso, creas una unión entre tú y la experiencia. Pero cuando observas, hay ansiedad, algo cambia. Ya no eres la emoción, eres quien la percibe. Esa pequeña distancia es suficiente para debilitar su intensidad. La mente intentará convencerte de que debes involucrarte, de que debes resolver cada pensamiento, de que debes encontrar respuestas inmediatas. Pero no todos los pensamientos requieren tu atención. Muchos solo necesitan ser vistos y dejados ir. Al dejar de identificarte con tu mente, dejas de reaccionar automáticamente. Se abre un espacio donde puedes elegir no seguir cada impulso mental, y en ese espacio la ansiedad pierde su raíz porque ya no encuentra a alguien que la sostenga. No se trata de eliminar pensamientos, sino de dejar de convertirlos en tu identidad. Con el tiempo, comienzas a experimentar una sensación diferente. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no te arrastran. Las emociones surgen, pero no te definen. Hay una estabilidad que no depende de lo que ocurre en tu mente. El aprendizaje es este: no eres tu mente, eres la conciencia que la observa. Cuando comprendes esto de forma directa, la ansiedad deja de tener control sobre ti, porque ya no hay identificación, solo hay presencia, y en esa presencia todo pasa sin dejar huella. Hoy no has aprendido algo nuevo, has recordado algo esencial que siempre ha estado contigo. A lo largo de estas 7 enseñanzas no se te pidió que lucharas contra tu ansiedad, sino que dejaras de sostenerla. Has visto que observar sin intervenir disuelve la tensión, que no todo pensamiento merece tu respuesta, y que el momento presente contiene una calma que la mente suele pasar por alto. Comprendiste que aferrarte a lo que cambia crea inquietud, y que soltar no es perder, sino liberarte del peso de intentar controlar lo inevitable. Descubriste que el silencio no aparece cuando lo fuerzas, sino cuando dejas de llenar tu interior con resistencia, que tu respiración no es solo automática, sino un refugio al que puedes volver en cualquier instante. Y quizás lo más profundo, comenzaste a notar que no eres tu mente, que hay algo en ti que observa sin ser arrastrado. Ahora, este camino deja de estar en las palabras, continúa en lo que haces cuando todo queda en silencio, cuando la ansiedad intente regresar, cuando tu mente quiera adelantarse, cuando aparezca el impulso de controlar. Ahí es donde esta práctica se vuelve real. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas eliminar cada pensamiento, solo necesitas recordar y volver a observar, volver a respirar, volver a soltar. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.